Bienvenidos chicos, en esta ocasión nos encontramos en la sección .2.1, ¿sí? Estamos en la sexta edición del libro de Stewart y aquí nos presentan el problema de la tangente. ¿Qué significa una tangente? Una tangente es una recta que pasa y toca solo por un punto a cualquier curva, ¿sí? Es decir, a cualquier función. Ok, entonces tangente significa tocar y como dije es una recta que toca a la curva en un solo punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para determinar la tangente, ¿sí?, a una curva, lo único que tenemos que medir o calcular es su pendiente, ¿sí? Aquí nace este tema de una relación entre qué es una tangente, ¿no es cierto? Y la tangente prácticamente va a ser la pendiente a la curva, ¿sí? La pendiente. Entonces, para hacer este cálculo nosotros necesitamos hacer referencia a lo que es una secante. ¿Por qué a una secante? Primero, una secante es una recta que corta en al menos dos puntos a una curva, ¿sí? Es decir, que la atraviesa por completo y toca en dos puntos a la curva. Entonces, gracias a la secante nosotros podemos tener una aproximación. Es decir, como podemos ver en el gráfico, ¿no es cierto?, una parábola, digámoslo, x cuadrado, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa con la pendiente a esta recta, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Analicemos todo en el punto P11, ¿sí? Para esto, ¿qué es lo que hago? Como la tangente que pasa por el punto 1,1, por la coordenada 1,1, es una sola recta, ¿sí?, que solo toca ese punto, a ninguno más. Nosotros necesitamos hacer una aproximación, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Esta aproximación se va a dar mediante la secante, ¿sí? Trazamos una recta secante, es decir, utilizamos, ¿no es cierto?, una recta que nos permita aproximar. En este caso esa recta va a ser la recta X. ¿Listo? Y luego simplemente usamos la definición de una pendiente. ¿Cuál es la definición de una pendiente? Es simplemente, ¿no es cierto?, tomar dos puntos, ¿no es cierto?, y tomar y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Esta es la definición de lo que es una pendiente, ¿no es cierto?, entre dos puntos, ¿verdad?, como lo hemos visto antes. Ahora simplemente nos queda reemplazar esto. ¿Cuál sería mi y1 y y2, ¿no es cierto? Entonces simplemente reemplazo igual los valores de x2, x1 y obtengo lo siguiente, ¿sí? A partir de esos dos puntos que he determinado, lo que obtengo es que x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a determinar puntos, vamos a dar valores y finalmente utilicemos un punto, ¿no es cierto?, un punto Q, para hacer referencia a los valores de x y x cuadrado. Vamos a utilizar los puntos x, va a ser 1.5 y el otro valor para y va a ser 2.25. Si reemplazamos esos valores en la pendiente, ¿no es cierto?, vamos a obtener que la pendiente, dando un valor de este estilo, va a ser 2.5, ¿sí? Pero ahora viene este caso, en el cual nosotros vamos a determinar algo que lo vamos a definir después, pero lo vamos a utilizar en esta ocasión para que más o menos se vaya asimilando las ideas, y es la idea de lo que es un límite, ¿sí? Un límite simplemente es un acercamiento de la función hacia una o hacia un punto, ¿no es cierto?, en donde jamás se toca, pero se aproxima bastante, que parece tocar en una gráfica, ¿sí? Entonces, si tomamos el límite de la pendiente, vamos a obtener en realidad el valor de la pendiente. Si realizamos esta operación más adelante, en posteriores secciones, vamos a analizar cómo se determinan los límites, ¿sí? Pero mientras vamos a tomar esta solución como verdadera. El límite de esta pendiente, ¿sí?, si la resolvemos, va a ser 2, ¿sí? Cuando x tiende a 1, es decir, cuando x se aproxima tanto a 1, es decir, en el valor, ¿no es cierto?, de las x, tomo el valor de 1 en x, y si aproximo tanto a ese valor, entonces la función
se va a aproximar bastante a 2, ¿sí? Entonces, simplemente ya tengo la pendiente, el valor de la pendiente. Y luego uso, ¿qué? ¿Qué es lo que uso? Simplemente la ecuación de una función lineal. Una ecuación lineal que ustedes se acuerdan es y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1, ¿no es cierto? En este caso, como ya tengo los valores, simplemente los reemplazo, ¿verdad? Y finalmente obtengo la ecuación de la recta tangente. En este caso va a ser y igual a 2x menos 1, ¿sí? Como digo, más adelante trabajaremos bien la idea de lo que es un límite y cuáles son sus propiedades. Y este es el problema de la tangente. Ustedes más adelante también van a darse cuenta que en particular cuando nosotros encontramos la tangente o la recta, la pendiente, eso es la derivada de una función. Esto también lo vamos a revisar más adelante. Es para que se vayan dando cuenta de que todo va teniendo un significado, todo se va uniendo, las ideas se van juntando. ¿Listo? Entonces, por otra parte, en la sección 2.2 tenemos el problema de la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Es simplemente encontrar la recta tangente, porque cuando hablamos de encontrar esta recta, ¿sí? Esta pendiente, estamos encontrando una velocidad, ¿sí? Más adelante también vamos a ver que cuando encontramos la tangente, la pendiente, lo que está pasando es que estamos encontrando la derivada, como dije, y la derivada va a ser la velocidad o la tasa de cambio, ¿sí? Estas ideas se van a grabar mucho mejor en esos capítulos que van a venir más adelante. Pero por lo tanto, concentrémonos en una simple idea. La velocidad está dada ¿por qué? Por una variación, ¿verdad? Una variación de un lugar a otro. Es decir, estoy en un punto, ¿verdad? Y me traslado a otro punto con una cierta distancia. Y ahí es donde yo puedo calcular la velocidad, ¿verdad? Porque la velocidad es ¿qué? El cambio de la posición sobre el tiempo transcurrido, ¿verdad? Y aquí, en esta gráfica, es donde cobra sentido esto. Estamos en un punto y nos trasladamos a otro, es decir, utilizamos la idea de la secante, atravesar una curva por dos puntos, ¿verdad? Y ahí tenemos la recta tangente, pero esta va a ser la recta de la secante en este caso, ¿sí? Mientras que, por otro lado, hay lo que conocemos como velocidad instantánea. La velocidad instantánea simplemente es esa velocidad en un solo punto, ¿sí? Es por eso que esa velocidad instantánea sí se calcula sobre la recta tangente. La recta tangente es aquella que pasa solo por un punto de la curva, ¿verdad? En este caso P. Entonces, ¿cómo se determina esto? Simplemente esto va a ser el límite de las velocidades promedio que mencioné antes, ¿sí? Las velocidades promedio son aquellas en las cuales nosotros utilizamos la pendiente de la recta secante, ¿sí? Recuerden esto, chicos. Esto ha sido todo por parte de la sección 1.1 y 1.2 y más adelante veremos los siguientes capítulos.